Muy buenos días, acá estamos otro día sábado con el programa Piensa Valparaíso. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Estamos junto a Susana Barrientos, directora de comunicaciones de la Fundación Piensa. ¿Cómo estás, Susana? Bien, gracias, Pedro. ¿Cómo estás tú? Nos acompaña Pedro Fierro, nunca lo presentamos mucho, pero es nuestro subdirector de la Fundación Piensa. Muchas gracias, Susana. Y aquí estamos, ojalá, para conversar temas que yo creo que les van a interesar específicamente en este día sábado a toda la región de Valparaíso. Y para eso estamos acá con Carlos Ravest, un joven sociólogo de la Universidad de Valparaíso, con ya, pese a su juventud, una amplia experiencia en temas de investigación de la sociedad porteña y específicamente de eso, de la sociedad, del tejido social, de lo que ha pasado en Valparaíso en los últimos y en no tan últimos años también. Carlos, aparte, trabajó en el Centro de Estudios para el Desarrollo en Santiago y hoy está trabajando activamente en un proyecto que nos viene a contar también, que se llama Construye Sociedad. Él es miembro de la coordinación regional de este movimiento. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días. Contento porque se ve que están surgiendo alternativas, están surgiendo opciones y ojalá poder aportar de manera más clara una serie de datos muy relevantes sobre todo lo que se está discutiendo hoy día. Eso esperamos también. O sea, y para eso, antes de empezar a hablar específicamente de lo que puede hacer, cómo se ha gestado un poco esta sociedad porteña o este tejido social que le llamamos nosotros, ¿cierto?, de Valparaíso. Tú estás trabajando en un proyecto que precisamente está muy metido en los trabajos en comunidad, que está en Santiago, que se vino a Valparaíso. Tú trabajas directamente en lo que es Valparaíso, tu área de investigación ha sido esa, pero antes que de entrar, como decíamos, al tema de ya precisamente de la sociedad, ¿qué es lo que es Construye Sociedad? ¿Cómo nació? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuáles son su finalidad, su historia? ¿Quiénes están detrás? Bueno, en líneas generales podemos decir que Construye Sociedad es un movimiento social político que hace 2 o 3 años empezaron a juntarse en Santiago con la finalidad de superar el encasillamiento que se ve en que ha caído la nueva mayoría, que ha caído la derecha, sobre todo, como menciona Hugo Herrera, en esta falta de comprensión de los problemas tanto sociales como de territorio. Y justamente la idea de Construye Sociedad en su momento fue intentar pensar no solamente la región, sino a un Chile que a través de la base social, que a través del territorio, que a través de la organización y que a través de la educación puede rearmarse, lo cual en su momento puede también vincularse con lo político. La idea clave de Construye Sociedad, como lo dice el nombre, es reedificar una sociedad que por algunas razones se fragmentó, y en eso el foco está en la ciudadanía, en el tejido social. Carlos, ¿y quiénes conforman Construye Sociedad? ¿Por quiénes está integrado? Construye Sociedad, en líneas generales, Diego Chalper, Claudio Alvarado, Luis Robert, Alberto Jara, gente de distintas índoles, abogados, ingenieros, están también compuestos por mecánicos, gente de la área de comunicaciones como Gonzalo García, gente del área lingüística, de diseño. Yo aporto la parte de sociología. La idea es que hay una heterogeneidad en el movimiento Construye Sociedad con la finalidad de responder a una mirada mancomunada y no estar parcelado en 4 murallas o una mirada tan, como dijéramos, lineal sobre las cosas. Por ende, es muy vasta la configuración de Construye Sociedad. Pero sí, sin tratar de reducir esto a términos simplistas tampoco, pero ustedes se puede decir que vienen a tratar de ofrecer quizá una alternativa distinta a esta dicotomía, quizá entre este enclivaje clásico, ¿cierto?, entre derecha e izquierda. Construye Sociedad entiende y lee que después del plebiscito del 88, la Constitución de los 80 y lo acontecido el 2011 y lo que ha explotado este año, se hace necesario no solo ofrecer una alternativa, sino poder mostrar otro foco de acción, que justamente es el foco de acción que hoy día supera lo político, pero que en un momento fue político. El tema de los profesores, el tema de los funcionarios, el tema de la antigua subsidiariedad de los colegios, los barrios, las cooperativas. Por lo mismo, para algunos no es considerado política, pero para nosotros la base social, el trabajo social es en sí política. Es recuperar un sentido común que se perdió hace 30, 40 años.
y la visión de sociedad que ustedes puedan tener, ¿en qué se encasilla más allá de la generación de este tejido social? Construir una mirada de sociedad que primero considera al sujeto como centro del desarrollo humano, una mirada antropológica del hombre, y nuevamente reconstruir, ¿no es cierto?, una sociedad pero con una mirada mancomunada. O sea, es un llamado a que todas las personas aporten desde todas las áreas posibles, desde todas las disciplinas posibles, a un diagnóstico de sociedad robusto. Yo sé que precisamente están tratando de salirse de la etiqueta, pero se podría decir de que están dentro de una mirada social cristiana de la política, ¿cierto? Claro, todos preguntan cómo se define el social cristianismo, qué es el social cristianismo. Yo aquí arriesgo, no a modo de movimiento, sino yo como interpreto el social cristianismo. Ocurrió un proceso muy importante en la política chilena, sobre todo en la década de los 50 a los 60, que es justamente cuando la Iglesia Católica se aleja del mundo conservador tradicional y se acerca a la falange, evidenciándose la integración del profesor, del campesino y la mujer. Por ende, lo social cristiano, evidenciado en Alberto Hurtado y una serie de personas más, es una integración social de distintas personas al ámbito político, pero que justamente vienen de distintas disciplinas. Pues lo interesante de lo social cristiano es que, a mi juicio, siempre supera la etiqueta derecha-izquierda, sobre todo moderna, en los últimos 20 años. No vemos mucho trabajo social cristiano en el último tiempo. Eso te iba a preguntar, o sea, a veces que un encasillamiento es algo que hoy en día no hay ningún grupo que se pueda catalogar de esa manera en estricto rigor. En Eduardo Zafirio hay alguna reminiscencia, ¿no? En el mismo Mundo Radical, en el señor Sandón. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué pasó con el mundo radical y falangista que quedó en algún momento ya atorado y lo social cristiano se extinguió realmente? Surgen un poco como de una necesidad política en el fondo, de que hoy en día esa oferta tampoco estaba. Quizás. Claro, pero no quizás en una antigua democracia cristiana o incluso en alguna antigua UDI. El antiguo laicismo, el radical y la falange, pero tampoco caer en un tema mesiánico, que acá somos los mesías, que sabemos intelectualmente o políticamente qué es lo que vamos a hacer. Hay una idea clara ahí, por lo menos yo lo veo de esa manera, que cuando uno habla con una persona común y corriente en la calle, criada con otro tipo de educación, criada con otro tipo de años, otro tipo de generaciones, hablan justamente de lo social cristiano sin saberlo cuando hablan de cómo la gente se asistía, como un profesor, como una mujer, como un campesino trabajaba. Entonces, eso es lo que a nosotros de alguna manera nos obligó a llevarlo a la práctica, decir, bueno, esto había que haberlo trabajado quizás hace 10, 15 años antes. ¿Y cómo lo llevan a la práctica? ¿Cómo aunan estas visiones? ¿Con qué grupos trabajan? Si trabajan con estudiantes, con otros profesionales? En estos momentos, a nivel regional Construye Sociedad, el año pasado, frente a toda la eventualidad que vivió Valparaíso con todo lo que es el incendio, construimos una sede en el Cerro Merced, con la finalidad también de empezar a escuchar a las personas de cada región, pero el trabajo de Construye Sociedad es a nivel transversal, con profesores, con estudiantes, hace mucho énfasis en lo que es la cogobernabilidad en las universidades, y ahí también hay un tema importantísimo, que Construye Sociedad, que intenta salir de las etiquetas, también entiende y ve que en lo que es el movimiento social, en lo que es el tema universitario, también ha caído mucho una discusión de cuatro paredes. Por ende, Construye Sociedad no apela a un tema de gobernabilidad sin pasar previamente por experiencias universitarias, gremiales, lo que ha hecho Solidaridad en Santiago, etcétera. Es una cosa como decir, estamos pensando en todos los focos donde se puede hacer política. Uno de ellos son los cerros, otro de ellos son los colegios, otros es la universidad, y ojalá poder llevarlo eso en el futuro a un color o una postura política más marcada. Oye, Carlos, en general, tú definías Construye Sociedad como un movimiento que quizás tiene como finalidad última, bueno, estar en política esencialmente, pero ser un aporte a esta construcción de este tejido social, ¿cierto? Y este tejido social que muchas veces lo olvidamos. O sea, si tú nombraste, por ejemplo, Hugo Herrera, que es alguien que ha tratado de meter el concepto de ciudad, por ejemplo, en la discusión pública. Antes también lo había hecho quizás Joaquín García Huidobro. Hoy en día vemos pocos políticos que hablan de ciudad como un tema país. ¿Esto siempre fue así? Bueno, yo diría, por lo menos a través de una investigación que desarrollé durante 2 años, que ahí toca un tema transversal, que es el concepto del metropolítico, que existía en los 20, en los 40, cuando uno dice, bueno, ¿qué sucede para que estemos dando una discusión tan reduccionista? ¿Dónde quedó? Es la palabra tejido social, es una palabra de libros, una palabra de buena enseñanza,
Y uno ve las investigaciones acá en Valparaíso, casos que son notables, el tema de la Pacific Trade Navigation Company, la Sudamericana de Vapores, la Sociedad de Amigos de Chile, la Industria Juque, las Textil Viña del Mar, etcétera, cómo a través del comercio, la industria, los colegios y la iglesia, la clase media justamente fue capaz no solo de organizarse, sino de dar trabajo, de dar educación y de darle una mirada a país que lamentablemente después de los 80 quedó un poco segregada. Entonces, podemos tratar de hacer un zoom ahí. ¿Cómo se produce ese proceso? Quizás en donde tú decías en un inicio, en los años 20, o quizás incluso anterior, había una suerte de una sociedad empoderada, quizás una sociedad solidaria, de una sociedad que participaba en la cosa pública, ¿cierto? Y hoy en día, ¿en qué minuto eso se perdió? Bueno, ¿cómo surgió eso y que fue fraterno y que fue solidario? Que es lo más curioso, porque ¿por qué existió fraternidad? Lo que sucedió acá en la quinta región es muy similar a lo que sucedió en el sur de Chile, relacionado con los jesuitas, los huilliches, los franciscanos italianos. En el caso de Valparaíso, y es lo que la gente de la casa, la gente común y corriente está acostumbrada a hablar como historia, hubieron dos procesos urbanísticos en Valparaíso, que uno tiene que ver con la llegada de los alemanes y los italianos al Cerro Alegre Concepción, pero los vascos franceses, los yugoslavos, los palestinos que poblaron el Cerro Cordillera y que se expandieron por el Cerro Almendral, en relación con los changos, crearon un propio mestizo chileno, persona que no es ni completamente inmigrante ni completamente indígena, y es ese chileno propio el que de alguna forma le fue dando sentido a esta institucionalidad, a esta fraternidad, porque justamente ya teníamos una representación. En un momento teníamos que debatirnos entre qué tipo de extranjero apoyábamos o qué tipo de indigenismo apoyamos. Entonces surgió una mesura, surgió un equilibrio que lamentablemente después de la migración campo-ciudad, considerando que hasta el 38 la mitad de la gente vivía en Santiago, se empezó a perder como se perdió la salitrera en el norte en su momento. Para algunos, la clase media habría surgido con los excedentes de la salitrera en la época de Almacea. Yo confirmo esa tesis, pero creo también que para hablar probablemente de una clase media que era unificada mediante lo cívico, mediante lo financiero, fue Valparaíso el que jugó un rol clave, no solamente a nivel liberal y económico, sino a nivel cultural, a nivel social y a nivel político. Y en eso, lo que evidencia el Cerro Esperanza, el Cerro Placeres, Miraflores Bajo, Chorrillos, después de 1906, es intentar albergar una cultura que se construyó en Valparaíso, por lo que la fragmentación que se habla del Cerro Alegre Concepción, que la gente le hacía el quita a los chilenos, a los indígenas, no es tan cierta. Lamentablemente se ha generado una visión reduccionista de cómo fue el paso de Valparaíso y el rol de Valparaíso en el siglo XIX. Y hoy en día, ¿cuál es tu diagnóstico respecto de esta situación social? Que lamentablemente, evidenciado por la falta de fraternidad, la falta de educación cívica, la falta de que no hay conocimiento real o cercano para uno poder entender esto, poder complejizarlo, partimos de consecuencias más que de causa. Partimos de colegios públicos que están cerrados. En Valparaíso se cierran 4 colegios por año, perdiéndose 2.000 alumnos. Decía Omar Jara, últimamente, los últimos 10-15 años, más de 10.000 alumnos se han perdido del sector público. Entonces, hay una consecuencia que primero es inmediata, se pierde un sentido común y se pierde una manera colectiva de mirar las relaciones. Y eso se evidencia en los datos que muestra el censo de 2002, que son escalofriantes. El 51% de la quinta región gana menos de 300.000 pesos y el 49% del Valparaíso gana menos de 300.000 pesos. El problema no es económico, el problema a mi juicio es cultural y social, pero que justamente habla de la pérdida de una conexión, la pérdida de una fraternidad que por distintos motivos políticos, por distintos motivos religiosos, quedó en el olvido. Entonces se quedó una ciudad que es turística, que tiene intercambio y que tiene ciertos sectores habitables, pero que lamentablemente la gente no accede a las otras partes que jugaron roles fundamentales en Valparaíso, el Eduardo Lavarra, San Damián de Molokai. ¿Cuáles podrían ser esos motivos políticos, religiosos y a la vez también, si soñamos un poco, cómo podría ser la forma en que nosotros podemos apuntar a dar vuelta a esta situación? Ahí yo tomaría el debate ahí de Habermas con Ratzinger cuando hablan cómo construimos una camisa o un marco entre creyente y no creyente. Justamente Valparaíso fue clave en el tema de las leyes laicas y las leyes sociales, el tema de los cementerios laicos, en su momento con Enrique Maquir, por lo que yo veo que religiosamente, lamentablemente hubo un problema muy grande que se arrastra del gobierno de Almacea, el gobierno de Arturo Alessandri, donde se dice de que nunca se habrían hecho, yo no digo que sea de esa manera, pero Arturo Alessandri lo afirma de esa forma,
que Balmaceda en su momento, producto de los vínculos que tenía con la Acción Católica y con el arzobispado, no habría hecho los esfuerzos suficientes para aprobar las reformas de la legislatura en lo que era la separación de la Iglesia del Estado. Por ende, nunca hubo en Chile una amigable convivencia en la separación de la Iglesia del Estado, y Valparaíso en un momento fue parte de eso, y al no poder zanjarse, se fue trasladando la discusión a Santiago, hacia otros lugares, por lo que religiosamente apunta un poco eso, y políticamente yo diría que quizás es más importante que lo otro, o tan importante, tiene que ver con la ruptura del antiguo funcionario público y el antiguo profesor que pertenecía al Partido Radical, que votaba, recordemos en los 60 había aumentado en un 300% la cantidad de electorado, y el antiguo campesino falangista. Entonces, al erosionarse ese mundo, se pierde el centro, se pierde la fraternidad, se pierde de alguna manera las posibilidades políticas de ejercer, y lamentablemente nos encasillamos en democracias tuteladas, en defender a fuego modelos o antimodelos, y no tenemos una posibilidad real de aportar desde un grano que no sea lo binominal o lo dicotómico. Más allá de esta desafección social también que tuvo, bueno, en este contexto breve, más bien lo has tratado de explicar, me imagino que también cambia la misma conformación social, ¿cierto? O sea, claro, hay una, como dicen, la estructura social y política, ¿verdad? Porque van de la mano, se descoyuntura. Muchas veces tocó debatirlo con Axel Kaiser, que siempre la gente pregunta, bueno, por favor, explíquenos cómo puede haber una descoyunturación social, por qué se descoyuntura la sociedad. Si ayer vamos, estuvo hecho ayer estuvo el miércoles estuvo por Valparaíso. Claro. Bueno, Axel, digo, para que la gente también lo sepa, los Kaiser, los Hafner, los Jaureguis, es una serie de inmigrantes que aportaron a Chile a través del comercio, la industria, los colegios y la iglesia. Los Subercasos, los Errázuriz no eran aristócratas, era gente clase media. Los primeros daguerrotipistas y fotógrafos en Chile eran de alguna manera clase media. Entonces, volvamos entonces a esta discusión, a este debate entre cómo se puede generar esta descoyunturización, no sé cómo le nombran. Hay una, no dicen, se descoyunturó la sociedad, sí. Pero ¿cuál es el problema? Porque dice, bueno, a ver, hemos bajado la pobreza, ¿no es cierto? Hemos mejorado un montón de índices, que es cierto. Yo creo en las soluciones institucionales, creo que las soluciones políticas. Vamos a hablar también de eso, ya, pero hay una descoyunturación que tiene que ver con un dato que a mí me parece curioso. O sea, se han duplicado la cantidad de suicidios, se ha cuatriplicado la cantidad de gente que consume fármacos antidepresivos. Tú dirás, no es un proceso político. Finalmente, yo lo que veo ahí es que la antigua clase media, que era cívica, financiera, robusta, ya no tiene dónde cohabitar, ya no tiene dónde educarse, no tiene dónde participar. Y nos vemos reducidos en psicólogos, en colegios, en problemas cotidianos, que muchas veces la gente quiere que el político lo resuelva. Y por lo mismo yo vuelvo a insistir en el punto de que al perderse un sentido común que existía, también la gente deja de entender qué es lo que se puede exigir. Por favor, le decían a Jorge Castro, venga a ver cómo vivimos, por favor, venga a ver esta realidad. En eso yo creo que hemos sido injustos con las autoridades políticas y con la gente que establece, que desarrolla ciertos roles, ya que las soluciones son colectivas. Que las juntas de vecinos partan organizándose, que la gente participe en política, que las familias salgan adelante mediante la educación. ¿Y qué pasa que la gente no participa o participa muy poco en movimientos sociales, en organizaciones vecinales, en política? Desde ahí la sociología ha sido clara en evidenciar, Alberto Mayol lo planteó con mucha claridad en Santiago, el tema hay una crisis muy grande en representación y idea, pero que justamente en regiones es mucho más fuerte. Uno habla con esta persona común y corriente que era funcionario, que era profesor sobre política, y además de que inmediatamente hay un antecuerpo evidente a lo que es la política, el problema es que hay un desconocimiento y nuevamente se opera en un falso sentido común. El problema no es estar en contra del binominal, el problema no es estar en contra de la Constitución del 80, el problema es que ya no leemos la Constitución, ya no leemos de política, ya lo leemos de historia. Entonces, ¿cómo establecemos una conversación y una involucración con la clase media si ya no están las herramientas, las fuentes para? Lamentablemente, nosotros, Construye Sociedad y los movimientos que están surgiendo, yo veo que no son antisistema, antimercado, pero lamentablemente los bancos, los diarios y la inmobiliaria, que es el pacto social y político de los 80, pasó por encima de esta antigua subsidiariedad donde el colegio sí se asistía con la cooperativa, con los gremios y con la universidad. Otro dato a la causa un poco para que también nos des tu parecer. Hace algunos días, un par de días, estábamos analizando esta encuesta que salió hace un par de años de Auditoría de la Democracia,
en donde una pregunta era súper evidente y elocuente, porque trataba de saber en el fondo si la gente, qué pensaba respecto a que si es que el gobierno le iba a escuchar o no, si es que cometía alguna injusticia. ¿Tú crees que el gobierno escuchará tu queja? O que el gobierno, en este caso local, escuchará tu queja, y el 62% de la gente decía que no era probable o que era muy improbable. Lo mismo con temas medioambientales, por ejemplo, en donde decía, si es que tú estás en desacuerdo con una política medioambiental, ¿crees que el gobierno escuchará tu opinión? Y el mismo 62% decía que no era probable o que es muy improbable. Esta suerte de desconfianza del sistema, porque va más allá de la oferta política. Es una desconfianza de que el sistema no me está respondiendo. O sea, Angus Campbell en los años 50 le denominaba eficacia política externa. Exacto, exactamente. ¿Cómo tú la puedes tratar de quizás, no sé, abordar? Yo pondría un tema que es, hay un pacto social y político en entredicho. O sea, íbamos en un barco y el barco era grande, se partió en tres, y el problema es que justamente la gente piensa que la solución es política. O sea, voy a poner una analogía irrelevante, pero María Luisa Cordero impugna diciendo, ¿por qué el joven hoy día quiero la hamburguesa tanto ahora? Tenemos un movimiento estudiantil que dice, bueno, avanzar sin transar. Entonces, lamentablemente se genera un chileno que tiene muchos motivos para estar en desacuerdo con la política y con la sociedad, pero que se va a un costado de ser crítico sin un fundamento. ¿Ya? Lo ha evidenciado el movimiento estudiantil, que ha puesto muchos temas sobre la mesa, etcétera, que ha debatido en universidades, pero uno dice, bueno, a ver, ¿somos parte de la solución o somos parte del problema? ¿Ya? ¿Vamos a encarar a la autoridad o le vamos a presentar un diagnóstico y nos vamos a juntar con ellos y vamos a trabajar y a decir cómo resolvemos el problema? Entonces, reemplazamos lo que era sentido común por un encaprichamiento, por un resentimiento, lamentablemente por un malestar que se le llama, que en cierta medida es muy válido, pero que es un malestar que muchas veces no es completo, ya que solamente estamos acostumbrados, y muchas autoridades acá en la región lo han señalado de esa forma, solamente se preocupan de lo malo, de lo que no sirve, de lo que se hace mal, y no son capaces de construir una mirada robusta, de poder balancear y decir, bueno, si en esto estamos fallando, ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos cooperar? Y en eso el llamado, por lo menos a mí lo evidencié el año pasado, fue que cuando se le informó a la gente de regiones que estaba molesta, que quería participar, de que se estaba construyendo arriba en el Cerro Merced, las juntas de vecinos, etcétera, la mayoría de la gente se restó el proceso. Entonces estamos acostumbrados a que lo resuelvan, a que lo hagan, o que alguien nos venga a decir cómo hacer las cosas. No nos hacemos cargo un poco de esos problemas que nos están... Para eso está el alcalde, decimos, para eso está el intendente, para eso está el gobernador regional, o para eso está un sociólogo. Y ahí yo diría, yo arriesgo un diagnóstico. Si esto no es un tema de sociólogo, antropólogo o psicólogo que explique lo que es un sentido común. Mi abuelo, que era profesor normalista, jamás lo obligaron a leer Constitución, etcétera. Él solo leía, me acuerdo, de psicología y diseño, y explicaba siempre que después de los 40 y los 60, esta pérdida de mirada humanista macro ha aumentado los problemas de depresiones, de suicidio, de crisis de pánico, etcétera, producto de que estamos esperando que la institución nos resuelva, que el profesor nos resuelva, que el padre nos resuelva, y como le decían también una vez que escuché, que culpamos, pero yo no tengo nunca la culpa. Entonces, no hay con un diagnóstico así finalmente no puedes trabajar. Y también yo diría que producto de la poca participación de política en universidades, no tenemos una experiencia política previa. Solo llegamos impugnando, diciendo lo que está malo, sin tener nuevamente un diagnóstico o algo un poco más transversal de decir, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan. Entonces, no podemos solamente salir a tirar piedras, a alegar, si no tenemos una propuesta clara. Nuestra bandera de lucha con una propuesta clara y con una reflexión antes, ¿no? Exacto. Que es lo que se ve en los jóvenes muchas veces. Yo veo que hay un malestar, que por lo que pregunta Pedro y por lo que grafica Pedro, que es evidente, pero lamentablemente uno dice, bueno, ¿cómo se conduce el malestar? Yo agradecería que todas las manifestaciones sociales, como las que se dieron ayer, fuéramos a una mesa de conversación, fuéramos con antecedentes claros, fuéramos con un estudio más previo, y no solamente a parar el tránsito, y no solamente a decir, bueno, se está haciendo mal. Ese es lo que te quería preguntar, porque definitivamente hay un cuento de dependencia de la autoridad, pero también hay un cuento de atrincheramiento en la búsqueda de soluciones, ¿cierto? O sea, que un poco lo que tú has graficado acá. Eso te quería preguntar esencialmente, ¿cuál es el rol que tú le ves a esta heterogeneidad un poco en cuanto a la búsqueda o al mismo diagnóstico? O sea, es clave porque, nuevamente, si partimos de que antes,
finalmente había manifestaciones, históricamente la Concentración Nacional, etcétera, la Ley de Defensa de la Democracia, hubo muchos momentos donde fuimos capaces de organizarnos para esto, pero el problema es que hoy día hay un monopolio de lo social. Uno lo veía en el Cerro Merced, donde tú entras a ayudar, a preguntar, y hay gente que son los dueños de la solución o los dueños del problema. Entonces no hay un diálogo. Gente que quizás se siente pasada a llevar. Por lo mismo, yo creo que acá hay que sacarse de la cabeza la idea que todo se hace a la fuerza, todo se hace con un tema de violencia, porque finalmente si está mal el gobierno y la autoridad, salir con violencia a la calle no resuelve absolutamente nada. Hemos perdido la prudencia. Sí. Carlos, vamos a tener que hacer un stop porque se nos ha pasado volando esta primera media hora, así que nos vamos a ir a unos comerciales, a avisos publicitarios. Y volvemos en un momentito. Volvemos entonces este día sábado a la segunda parte de este programa Piensa Valparaíso, programa de la Fundación Piensa, y por eso estamos acá con Susana Barrientos, nuestra directora de comunicación. Y con Pedro Fierro, que es el subdirector. Y conmigo, Pedro Fierro. Susana, ¿querías comentar algo antes de irnos al corte? Aprovechamos también de decir que estamos con Carlos Radest, él es sociólogo de la Universidad de Valparaíso, miembro activo de un movimiento político que se llama Construye Sociedad, miembro acá de la coordinación regional. Susana, quería justo comentar algo antes de irnos al corte. Sí, lo que estábamos, retomando lo que estábamos conversando, ¿qué pasa que vemos muchas veces en estos movimientos sociales políticos y que vemos consignas y que al parecer no existe una reflexión detrás de las causas por las que estamos luchando y atrincherándonos? Bueno, yo ahí tomaría el caso específico de la Facultad de Humanidad de la Universidad del Valparaíso, que hace una universidad emblemática en lo que es organización. Me tocó también conocer en Playa Ancha las organizaciones. Y hay un fenómeno muy interesante que si uno ve, compara en los años, mi abuelo también lo estudió, el tema de la deserción de carreras y los discursos por carrera. Si tú ves el discurso, los primeros años con el que parte el alumnado, durante la carrera, y cuando salen, finalmente después trabajan, se pasa muchas veces de punk, anarquista, a homosexual, con mucho derecho a la minoría, pero el problema es que no hay un sentido común, un mínimo común múltiplo, desde que tú partes a desde que tú sales. Por ende, nuevamente uno dice, hay falsos relatos, hay falsos mitos, tenemos falsos botes sobre los cuales navegar. Y por lo mismo, yo veo que hay también hay gente muy inteligente en los movimientos sociales, siempre ha habido gente muy, muy pensante, pero hay un acostumbramiento, como le decía Pedro, de que además de que la autoridad me lo resuelve, yo voy siguiendo ganado y voy siguiendo masa. Entonces, dejamos, y es un fenómeno que también se ve en la iglesia, no dejo de ser crítico al respecto, pero nos acostumbramos que el pastor o que el organizador o que las personas que están haciendo la reunión, ellos saben lo que hay que hacer y yo me dejo completamente mis culpas y me desapego completamente de mi responsabilidad de decir también, a ver, bueno, ¿por qué estoy defendiendo educación gratuita o no? ¿Por qué debe ser gratuita? Etcétera. Yo pongo un caso muy rápido, anecdótico. Cuando a mí me tomaron detenido en el 2005, retaba a mi abuela, me retaban todo, decía, ¿por qué te fuiste a meter a estas tonteras? Y justamente en estas tonteras de Valparaíso, extrañamente uno evidenciaba que la mitad de la gente no sabía leer ni escribir adentro de los recintos. Entonces uno decía, bueno, es gente que tiene un malestar, que tiene derecho a expresarlo, pero finalmente, ¿qué es lo que logra y quiénes son los que se envuelven en estos procesos? Lamentablemente, yo ahí defiendo un poco el movimiento social, hay un ser encapuchado y personas que ensucian y que enturbian a los movimientos, y me parece que el rol del movimiento también sería poder establecer parámetros y líneas claras de decir, bueno, hasta dónde llegamos. E insisto, el movimiento es importante, pero la mesa de diálogo también es importante, tener una serie de antecedentes. De hecho, hay un psiquiatra que trabaja en una escuela de gobierno en la Universidad de Harvard, la mezcla interesante, un psiquiatra que trabaja en una escuela de gobierno, y él siempre habla de que las decisiones que toma la gente en general son en base a modelos mentales, que un poco lo que estaba diciendo la Susana de esto de las consignas, de estos supuestos que quizás no siempre son verificados por uno mismo, y él plantea la necesidad de que en cualquier proceso social nosotros vayamos desafiando esos modelos mentales que estamos teniendo, no necesariamente para cambiar de opinión, sino que simplemente para quizás reafirmarlo. Pero algo que claro, es algo que bueno, que después también se ha tomado en una serie de otras en temas de psicología, sobre todo en economía, y que el hombre no es tan racional como quizás siempre estuvimos pensando, sino que basa todas sus decisiones en base a historias personales, en base a supuestos, en base a estos modelos mentales que estamos teniendo. Pero bueno, es un tema también interesante y cómo nos tomamos ese desafío también de ir nosotros mismos tratando de desafiarnos, ¿cierto? Y ir pensando por qué reafirmamos las consignas también. Hay una analogía muy interesante. Yo me acuerdo con esta gente que participábamos en los movimientos sociales, etcétera, y tú
conecta el movimiento social con cosas simultáneas que pasan, como por ejemplo la jueza o gente que ocupa lo que es la psicopedagogía y la psiquiatría que tú planteas. Y nuevamente muchas veces volvemos al falso sentido común de que la psicología y la psiquiatría no tienen nada que aportar, y al contrario, o sea, la psicología social que pasa cosas que son elementales, como la mente nos engaña, como nuestro comportamiento muchas veces es errado en base a lo que nosotros pensamos, es lo que a mi juicio le juega grandes pasadas, malas pasadas, no solamente al movimiento social, sino que a la política y a este intento de fraternidad, porque saca ahí con el error de creer, y por eso me lo comentaba en un comienzo, no somos los dueños de la fraternidad y no somos los dueños del sentido común, pero partimos de la base que se perdió ese sentido común que existía. Entonces, sí, eso también incluye, se perdió lo psicológico, se perdió lo psiquiátrico. Y nos vimos envueltos en el individualismo imperante de hoy y de la sociedad de consumo también. Es interesantísimo. Sí, de hecho, en términos de opinión pública pasa un poco lo mismo. O sea, ya nos estamos metiendo en un rollo que quizá a la gente no le interesa, espero que sí, pero claro, hay muchos autores que también dicen, o sea, lo que la gente hace es reafirmar su postura. Cuando alguien ve las noticias, no es cuando alguien ve una campaña política, o en las mismas franjas electorales, uno no está con esta disposición de tratar de ser persuadido, sino que simplemente de reafirmar lo que ya vengo pensando desde antes. Y bueno, es interesante. Ahora, te quería llevar a otro tema, Carlos, que yo sé que manejas bien, que este tema de la clase media tan nombrada y tan a veces olvidada también. Tú vienes sosteniendo que en este último tiempo ha habido una reestructuración un poco de esta clase media. ¿Cómo eso se ha formulado, ha evolucionado y cómo eso, en el fondo, qué significa para el diagnóstico que debemos tener hoy en día en política? Yo creo que es una piedra angular, ¿sabes? Uno parte con Aristóteles, dice, entendiendo que la clase media es la clase más equilibrada y la clase más estable, por ende la más virtuosa. Uno dice, bueno, llevándolo a los datos, eso a los indicadores, algunos hablan de que hay 3 clases medias en líneas generales: clase alta, C1, C2, clase media, C2, C3, clase baja, C3D. Pero el problema es que cuando entramos en este estudio de los indicadores, ayer la tercera sacaba respecto a los políticos una serie de jóvenes que pertenecían a ciertas clases medias, a ciertos rituales, uno que han dicho, bueno, ¿cómo definimos primero generalmente a la clase media para hablar de los tipos de clase media? Algunos estudios dicen que las familias tamaño promedio en Santiago clase media abordarían los 3,5 integrantes. Según la DIMARC, el C2 y el C3 se encuentran entre 400.000 pesos, 1.200.000. Según el INE, el 2006-2007, entre el primer, segundo y tercer quintil estaría la clase media entre los 330.000 pesos, los 715.000 pesos. Y otros expertos hablan de que la clase media estaría entre los 500.000 pesos y los 2 millones. Yo aquí hago la advertencia y como sociólogo, el engaño que genera el promedio, que cuando una persona tiene 2 y otro tiene 0, lo que importa, dice, bueno, es cuánto es lo que promediamos. Y en ese promedio no se aborda la descoyunturización social que hablábamos en un comienzo, de que cuando yo estoy con depresión, o cuando yo estoy sin educación, o cuando yo estoy con un problema en la casa, o con un problema cotidiano, pertenecer a un ranking y pertenecer a un estatus socioeconómico no me garantiza que estoy accediendo a una educación de calidad y que realmente estoy resolviendo los problemas en mi vida. Por ende, el problema, yo que creo la institucionalidad de la política, es que hemos escondido bajo ciertos indicadores y bajo ciertas encuestas, bajo ciertas estadísticas, cuando se dice también hemos disminuido la pobreza 15 o 11%, que hay factores que no se están viendo, no nos entendemos en la calle. Estamos midiendo solo por lo económico. La evaluación cualitativa, la evaluación cuantitativa que no baja a lo cualitativo y a lo cognitivo, en el CIMSE y la PSU más o menos similar. Entonces, cosas que no son tan medibles, tan rastreables, así como aplicar un test nomás. ¿Y qué sentido tiene eso para el diagnóstico que nosotros podemos hacer en cuanto a generar políticas públicas que impulsen este tejido social, cierto? Yo diría que justamente la idea es que si se complementa esto con otros antecedentes y otros parámetros de explicar cómo funcionaba esa clase media cívica financiera a los 60, cómo la gente sí estaba organizada, participaban en política, participaban en educación, uno ve que hay salida. O sea, si hay crisis, hay salida. Y si hay que entrar para salir de la crisis, bueno, la manera mejor de salir, no solamente con movimientos sociales, no solamente con crítica, es un tema de hacer bien mi rol. Sea en un momento los bomberos con los masones tenían muy buenas relaciones. El rol que yo haga, intentar ser el mejor en eso, pero poder aportar a una macro ciudad. No encapsularme de que en el fondo cada uno se salva como puede,
y no se puede hacer nada finalmente. Si hacemos un análisis territorial, tú trabajas, nos contabas con el Cerro Merced. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia y qué has podido identificar y cómo estás tú con tu equipo aportando para que las situaciones vayan mejor. Ha sido una experiencia realmente maravillosa. Yo me crié en Valparaíso 15 años y viví en el Cerro Alegre 5 años también. Y nos tocó compartir almuerzos con personas de las juntas de vecinos que justamente impugnaban de dónde veníamos, qué es lo que estábamos haciendo en el territorio. Yo específicamente estoy intentando tomar y reaplicar los test psicológicos que se están haciendo a la variedad, porque si uno camina en el fondo, todos los cerros son distintos y en cada casa pasa una realidad diferente. Entonces la primera pregunta era, ¿qué es lo que estaba pasando en Valparaíso? Nosotros nos damos cuenta de que el cierre de colegios, la pérdida de alumnos por un lado, y la pérdida de esta antigua subsidiariedad donde el Estado asistía a las sociedades intermedias, evidenció no solamente la pobreza, la basura y la descoyunturación en la que vive Valparaíso, sino que también esta falta de diálogo. Yo me acuerdo que las personas que estaban me preguntaban nosotros a qué color político representábamos o cuál era mi historia. Yo les conté justamente, y eso fue lo que me pareció extraño, de que el Cerro Esperanza y el Cerro Placeres, las juntas de vecinos estaban mucho más estructuradas y estaban mucho más, de alguna manera, organizadas que ellos. Entonces yo les decía, no somos tanto o los ricos o los pobres. Ellos hacían preguntas, bueno, que si el Cerro Alegre, el Cerro Concepción, decía, ¿cómo estaban frente a la catástrofe? Yo les hacía ver de que mucha gente que había llegado al Cerro Alegre Concepción habían llegado por justamente un tema de ahorro, un tema de trabajo, un tema de profesión. Entonces, lo extraño es que alguna gente de cuenta 60 años que es de clase media tenía o olvidado o en un cajón del olvido que la clase media justamente es la que podía salir de las crisis. Por ende, yo consideré extraño, yo lo puedo entender en jóvenes, pero que gente mayor fuera tan crítica en ese sentido, tan catastrofista, sabiendo que la solución estaba en sus manos, me pareció algo, por decirlo menor, muy curioso, muy curioso. Yo tengo un trabajo también en el Cerro Playa Ancha y lo que veo, bueno, hay dos cosas. Primero, que los jóvenes participan menos que la gente adulta. Jóvenes, entiendo, yo tengo 30 y algo, de 30 para arriba participamos más y de 30 para abajo, la verdad que veo casi nadie participando. Y lo otro es que han empezado en Valparaíso, en distintos cerros y en distintos lugares, y no sé si tú concuerdas conmigo, a surgir movimientos vecinales y barriales que no tienen relación con juntas de vecinos y que se han querido desligar un poco de la figura de la junta vecinal. Es mi caso. Y también el caso de muchos, como por ejemplo Patio Volantín y otros casos más que son emblemáticos y que están funcionando en Valparaíso. Entonces, ¿cómo ves tú que agrupaciones de gente que no quiere pertenecer o no quiere asociar su nombre incluso a una junta vecinal? En Viña hay un ejemplo mucho más ABC1, pero que es Vive tu Plaza, que también un poco sí, lo conozco. Sí, Lo conozco. Pasa eso mismo que dices tú, Pedro, que cómo estos ejemplos se van dando de otras formas, como una especie de emprendimientos sociales que tienen que fomentan la participación, pero desde otra esfera. Yo creo que está conectado con otro proceso que es más preocupante aún, que es como un intento de respuesta individualizada de autonomía, que finalmente es una falta de autonomía, ya que siempre somos hombres relacionales, lo decía Aristóteles, lo decía Santo Tomás, estamos en comunidad con otros, pero que tiene que ver con el rol que ha jugado Valparaíso y Viña del Mar. Uno lo veía en el fútbol, todas las casas, las poblaciones como que competían entre sí mismos, y este fenómeno de personas que se quieren asociar por sí mismos y separarse de la junta de vecinos, a mi juicio es muy similar con lo que pasa en las sectas. Acá en Valparaíso hay 4 sectas, Viña del Mar hay 5 sectas, donde cada uno quiere ser su mesías, cada uno quiere ser su político, cada uno quiere ser su líder, pero el problema es que no están dispuestos o a ceder o a realmente conectarse. Y acá el desafío es rastrear la heterogeneidad que hay en Valparaíso. Pero por ejemplo, mira, en mi caso, y yo creo que sí se asemeja a algunos otros como el que tú mencionas, por ejemplo, que nosotros queremos, juntamos un grupo, invitamos a los integrantes de las juntas de vecinos, no queremos ponerle nombre ni personalidad jurídica ni nada que sea muy formal, pero sí tener un trabajo en equipo por temáticas que nos interesan en el barrio. Por ejemplo, educación, recuperación de espacios públicos. Partiendo por eso, rescatar espacios públicos. Entonces, no necesariamente una visión, porque la Junta de Vecinos, yo creo que a mi juicio, no sé, quedaron un poco atrás en algunos aspectos,
y por ejemplo tenemos integrantes que son mayores y que pertenecían a juntas de vecinos, que pertenecen y siempre están con un sentimiento y una sensación de que lo que se está haciendo no está dentro de la institucionalidad, por tanto se sienten como que no deberían hacerlo. Y esa sensación, sí, o sea, que por qué no traemos a alguien de la municipalidad, que por qué no sacamos la personalidad jurídica. Yo digo, pero ¿qué importa eso? Y de hecho puede ser un juicio de opinión, pero sin calificar en el fondo las opiniones de nadie, pero un poco un desprecio por esta sociedad espontánea también. Estamos de acuerdo. Exactamente. Sí. Yo creo que en eso Pacto Paraíso ha sido sumamente claro. El desafío trasciende a la Junta de Vecinos, de hecho trasciende al cerro, trasciende al colegio. Valparaíso tiene un proyecto que era laico, vanguardista republicano, donde uno dice, bueno, si pasa esto dentro de la iglesia, pasa esto dentro de procesos políticos, es porque claramente se perdió esta idea de la fraternidad, esta idea de que yo me conecto contigo, yo coopero contigo, pero creo que hay desarrollo humano. O sea, creo que el sujeto, si él se pone en el frente de la crisis y del problema, es capaz de evidenciar ciertas soluciones. Cierro con un caso muy emblemático al respecto. En su momento la sociedad a la que pertenecía Víctor Domingo Silva justamente compartía el mismo diagnóstico que hacían ustedes. O sea, no era pertenecer o a una junta de vecinos o a un lugar para hacer algo, era reinterpretar desde las bases algo para poder organizar a las personas. Bueno, le recordamos a la gente que estamos junto a Susana Rento, nuestra directora de comunicaciones, con Carlos Ravest. Él es sociólogo de la Universidad de Valparaíso, con amplia ya trayectoria en el estudio de los tejidos sociales porteños. Trabaja parte en un movimiento político que es Construye Sociedad, que un poco nos ha estado hablando de esencialmente eso. Él trabaja sobre todo en la coordinación territorial de ese movimiento. Y hemos estado hablando un poco de esta evolución del tejido social de Valparaíso, cuáles son los desafíos hoy en día, que son eminentemente, esencialmente políticos. Y Carlos, yo te quería llevar un tema que al parecer está cobrando cada vez mayor relevancia, gracias a Dios. Ya habíamos comentado de que no mucho se habla del hacer ciudad, ¿cierto? Quizás lo han tomado ahora algunos qué sé yo, líderes de opinión, como tú nombrabas Hugo Herrera, como en su minuto puede haber sido García Huidobro. De hecho, me comentaron que el expresidente Lagos lo tiene en su discurso como uno de sus 4 ejes temáticos, el hacer ciudad. Te lo pregunto porque hay un diagnóstico, de hecho el CEP, si es que no me equivoco, que es que cerca más del 70% de la población vive solo en 7, 8 ciudades, no estoy seguro, más que ciudades, centros, cierto, conurbanos. Se espera de que aquí a algunos años más del 80% viva en solo 8 centros conurbanos. ¿Cómo ves tú eso y cuáles son los desafíos ante esa realidad inminente un poco? Yo creo que hay cosas que son en cierta medida irreversibles, pero que tiene que ver con una lectura previa, que justamente uno toma los datos a comienzo de 1900, se habla que en Santiago habían 800.000 personas, hoy día tenemos 5.600.000, hasta el 38 la mitad está en el campo. Entonces yo pude tener acceso a estudios, hablaban de que entre el 2030, 40, la región metropolitana entra entre la 4ª y la 6ª región. Entonces, haciéndose la pregunta, bueno, si se agranda lo metropolitano o si nos concentramos, como tú dices, en ciertas ciudades, el tema importante a mi juicio es que realmente se establezca una subsidiariedad, no como vemos hoy día respecto de lo que pasa con el banco, el diario y la inmobiliaria, que no dialogan con el entorno. Yo lo que considero preocupante, por ejemplo, tomando acá el caso de Valparaíso, todos estos edificios que se hacen, además de que no dialogan con el entorno, muchos pertenecen a segundas viviendas. Entonces, lo importante sería que si se construye colegio, si se construye vivienda, si se construye partido político, etcétera, realmente sea representativo de la región y el sector y no solamente esté como un tema simbólico. Y en eso yo creo que, como lo plantea Susana, va más allá de un tema de participar en una junta de vecinos, un tema político, realmente va en un desafío de establecer un parámetro de lo que es de lo que es comunidad y que eso sea algo permeable a todas las generaciones y a la mayor cantidad de discursos posibles. Sí, partiendo también por recuperar espacios públicos, que eso creo que es un desafío y que en estos últimos decenios hemos perdido y hemos cambiado, como siempre dicen, las plazas por los malls. Aún estamos perdiendo, también estamos un poco despreciando y
y se ve la mayor cantidad de basura que hay con respecto a años, no sé, a los años, por ejemplo, 80, 70, de ahí para abajo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un uso de ese espacio, potenciar nuestro entorno, nuestro territorio, en el fondo vivir en comunidad y no de la puerta hacia adentro? Yo creo que lo primero es intentando volver a instalar un sentido común, obviamente, y partiendo por las causas antes de las consecuencias. Uno dice, bueno, ¿cuáles fueron las causas por las cuales las inmobiliarias, todos estos lugares, los centros comerciales, donde la librería está dentro del centro comercial, porque ya no dialoga con el entorno? Yo en eso miraría claramente el proceso vivido en Chile justamente en los 80, la separación de la Universidad de Chile, la separación de la Universidad Técnica del Estado, la creación de universidades regionales sin presupuesto, y esta descoyunturización de lo social y lo político, donde tú dices, ¿dónde pones a la sociedad civil si la sociedad civil ya no habita? La sociedad civil ya no tiene su territorio. Por lo mismo, yo creo que lo primero, antes de impugnar, es presentar un catastro, un antecedente de decir, dentro de todas las cosas que se están construyendo, bueno, en cuáles falta lo que es la educación, lo que es la cultura y cómo se puede hacer. En eso se me viene un ejemplo a la cabeza que me tocó verlo en una reunión de Zoom regional, donde justamente se discutía cuánta era la plata que entraba al paraíso y cómo se disponía el tema de las ciudades o el rol de lo público, etcétera. Y justamente de las personas que estaban, yo te diría, menos del 20-30% recordaban la analogía de cómo en su momento fue clave el vínculo educacional, cultural y político que jugaron los talleres de la Santa María con la CRAP en Valparaíso. Se armó el debate de nuevo, ¿por qué se cerró la CRAP? Entonces, yo diría, bueno, estábamos por las consecuencias. En las causas, yo creo que hay cosas gravísimas. La CRAP fue una de las empresas que más empleo le dio a la región, en cooperativas, también asociadas con juntas de vecinos, colegios, y no cerró porque no fuera rentable. Hubo malos manejos de capital y finanzas. El problema es que nuevamente seguimos preocupados solo por lo administrativo, por lo fiscal, y no vamos al contenido de lo que hay en la institucionalidad. Entonces, necesitamos liderazgos potentes. Precisamente ahí quería provocar, porque hemos estado hablando largamente del rol que tiene la sociedad, precisamente en lo público, ¿cierto? Bueno, el movimiento donde participas se llama, de hecho, Construye Sociedad. Ya también hablamos incluso de esta dependencia nefasta que tenemos de la autoridad, pero te quería preguntar, y aquí quería ser provocador, por el rol que tú crees que le cabe al Estado en particular, o precisamente a la autoridad máxima, respecto de estos temas. Sí, ahí yo creo que hay algo importante a debatir, a dialogar, pero con todas las personas, respecto de que en su momento Charles Taylor hablaba de la libertad positiva. Taylor decía, la libertad positiva es de un Estado que interviene en asuntos económicos donde se recaudan ingresos mediante los impuestos y se reparten a través del gasto público. El tema no pasa solamente por acudir a un tema de Estado. Tiene que estar el Estado, pero el problema es que como estamos en una coyuntura donde estamos o este Estado y mercado, y no juega la sociedad civil y no juega la familia, tú tienes que no hay subsidiariedad positiva en el Estado porque tampoco hay sociedad civil. A mí me parece que puede existir subsidiariedad positiva en el Estado en la medida que realmente hay un compromiso en la familia, en la sociedad civil, para contribuir al tema de para retransformar esta erosión de lo privado con lo público. Yo creo que el problema, cierro con eso, el problema es que estamos metidos ahí, es que se erosionó la relación privado-público. O sea, el Estado asiste a los privados en vez de a la sociedad intermedia. El rol ahí son los cuerpos intermedios, a mi juicio. Sí, que bueno, hablábamos de subsidiariedad positiva, porque entendiendo de que siempre cuando se habla del principio de subsidiariedad hablamos de un rol quizás de abstención por parte del Estado. Para explicarle un poco también a la gente que cuando tú te refieres a subsidiariedad activa es precisamente al rol activo de este Estado, claro, respecto del desarrollo de estas sociedades menores, ¿cierto? Pero precisamente ahí te quería llevar. Hoy en día está como en discusión, de hecho, este principio de subsidiariedad, la reformulación quizás de este principio de subsidiariedad, volviendo a estos conceptos clásicos ya de la Iglesia Católica. Lo conversamos esta semana en un grupo de formación. De hecho, la Fundación piensa de la idea de la Rerum Novarum con la 40º ano, que viene a entender el principio de subsidiariedad como precisamente una ayuda activa por parte de esta sociedad mayor respecto a las sociedades menores. ¿Qué piensas tú? Yo sé que es un tema conceptual, que quizás la gente no entiende el valor práctico, pero que es esencial al minuto de hacer políticas públicas. ¿Qué piensas tú respecto de eso, de esa discusión? Yo creo que acá hay un temazo que se desprende, lo hablo a pito a juicio personal, que es que la subsidiariedad no solamente tiene que ser un rol desde la Rerum Novarum y de la Iglesia, sino que hay vínculos subsidiarios entre el humanismo laico y el humanismo cristiano. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablamos de subsidiariedad,
es cuando un radical entiende de que con un católico puede tener encuentros en educación en base social, pero en ciertos temas puede ser distante. Entonces, para que la gente entienda y para que se entienda el debate sobre que no hay una imposición de la subsidiariedad y no es que se diga cómo hacer la subsidiariedad, la real subsidiariedad es algo que trasciende las etiquetas políticas, es una forma de asistencia a través del territorio, a través de la base social, pero que entiende la importancia de lo que es la organización. Y en esa organización, el problema que yo veo, por lo menos en Chile, es que tenemos mucha gente que manda, pero pocos que hagan el trabajo de encuestar, de hacer los catastros, de realmente darse el trabajo, en el caso de Valparaíso, el incendio, subir a ver qué es lo que está pasando en cada cerro. Entonces, ponemos la carreta por sobre los bueyes, esperamos que lo resuelvan y esperamos lo que dice el diagnóstico al respecto. El diagnóstico tiene que partir por cada uno. Sí. Carlos, estamos terminando ya. Terminando, sí. Ha sido súper interesante esta conversación. Se espero que en la casa también a nuestros auditores haya sido igual de interesante. Sí, igual de interesante. Susana, comentarios al cierre, ya que nos queda tan poco. Nada, pues decir que muy de acuerdo con la mayoría de las cosas planteadas. Algunas cosas, ahí tuvimos unas diferencias, pero destacar que creo que con las nuevas tecnologías, con los nuevos procesos también, que no hay que no podemos dejarlos a un lado, nosotros podemos ir motivando también a los jóvenes a poder empoderarse y a poder participar en sus comunidades, con cosas simples, con acciones que quizás no van a cambiar el mundo, pero sí nosotros podemos que ellos se vayan interesando y a ir fomentando su participación. Yo creo que ustedes están haciendo una gran labor, los felicitamos también, y bueno, quiero también saber qué opinas tú para finalizar esto, algunas palabras. Quiero hacer una consideración tremenda de lo que ha hecho la Fundación Piensa y lo que he podido arrastrar también en Jorge Martínez, de que yo creo que acá hay algo que ya está funcionando y que ya hay que reconocerlo. Valparaíso y Viña del Mar no tenía estudios, no tenía índices de qué es lo que estaba pasando acá. Ustedes han logrado levantar datos sobre la cantidad de gente que trabaja en la región, que no se quiere ir a la región y trabajar el tema del territorio y la identidad. Yo creo, nuevamente intentando balancear, mostrar cosas buenas y malas, ya hay un gran aporte al respecto de cómo el ciudadano, hablamos, cómo la persona que está fuera de lo político, se está intentando relacionar o se está intentando vincular con esto. Y a mí también, para cerrar, me parece que el desafío y el punto está en que estamos viviendo un momento crucial. O sea, se habla de crisis, el 2011, etcétera, pero donde un joven robusto, prudente, un joven con organización, puede hacer más que un partido político. Me parece que podemos reestructurar y retomar la sociedad. Antes de terminar, lo que decía Pedro del curso de formación en teoría política aplicada que está realizando la Fundación, ha sido... Hablamos desde nosotros, pero vemos en los jóvenes que ha sido un gran aporte. Ayer terminaba a las 8:30 y una motivación. Y esa motivación es la que tenemos que fomentar en los jóvenes. Lamentablemente nos están cortando. Sí. De verdad, muchas gracias, Carlos. Carlos Raez trabaja en el Comité Territorial de Control y Sociedad. Nos ha venido acá a ilustrar ya de este tejido social. Muchas gracias, Susana. Nos vemos entonces la próxima semana.